Hola, ¿qué tal? Yo soy el químico Miguel García y continuamos con la serie de clases, la serie de videos respecto a la unidad 3, equilibrio químico, y en esta ocasión vamos a tratar unas generalidades sobre pila galvánica y o electrólisis. Para esto simplemente debemos recordar algunos conceptos como semirreacción, oxidación, reducción, agente oxidante y agente reductor. También, como lo dije anteriormente en alguna clase, estos procesos de redox, o sea, las reacciones de oxidación, siempre van a estar acompañadas de su contraparte, las reacciones de reducción, y viceversa. Ahora, también tenemos que recordar qué es delta G y qué significa, o sea, espontaneidad de la reacción. Y para que esto se dé, el valor de delta G tiene que ser menor a 0, o sea, negativo. Respecto a esto último, pues a veces tenemos que recordar que las reacciones redox no se pueden llevar a cabo. Aquí es donde entra un tema pues importante que se llama potencial de reducción. Con esta ecuación podemos entonces calcular de otra forma a la que ya conocemos el valor de delta G. Simplemente entonces es un producto entre un número o un valor que vamos a llamar en este caso n. No es número de moles, en este caso es una n diferente, una f que es una constante y la e, que en este caso pues podemos decir que es el potencial de reducción. Ahora, esta ecuación simplemente es una relación muy sencilla para los valores de delta G y E. Se habla entonces en todo esto en términos de reducción, de ahí el nombre, o sea, es lógico, potencial de reducción. Tenemos ahora la siguiente ecuación, hierro más 2 electrones, y esto pasa a hierro 0. Nos damos cuenta que es una reacción de reducción, obviamente también es una semirreacción. También nos podemos dar cuenta que es de reducción puesto que el número de electrones está al lado izquierdo de la flecha. Y también por obviedad, de 2 más está pasando a 0. Ahora, para cada reacción de reducción hay un valor de E dado en comparación con una reacción patrón. ¿Cuál es esta reacción patrón? Pues la del hidrógeno y en consecuencia pues la reacción de oxidación de dicho elemento. Tenemos entonces al hidrógeno molecular que pasa y genera 2 moles de hidrógeno con carga positiva, o sea protón, más 2 electrones, y obviando pues los electrones tienen carga negativa. Esto tiene un valor de 0 volts. Ahora, sobre este valor todos los cálculos se llevan a cabo. Por eso es la reacción patrón. Con esta comparación se obtienen pues todas las tablas, todos los valores registrados en esas tablas, y con esas pues vamos a realizar los cálculos. Simplemente entonces en alguna librería o alguna referencia, allí pueden estar dichas tablas. Tenemos entonces bajo este concepto que del paso de hierro más 2 a hierro 0, el potencial es de menos 0.447 volts, o correctamente dicho, el potencial de reducción de hierro más 2 es igual a menos 0.447 volts. Tenemos entonces la siguiente reacción, hierro que va a reaccionar con sulfato de cobre y genera sulfato de hierro más cobre. Entonces hacemos el simple análisis de las semirreacciones de cobre más 2 a cobre 0 y de hierro 0 a hierro más 2. Simplemente pues elegimos cuál es la reacción de oxidación y cuál es la de reducción, teniendo para la de reducción el valor de más 0.3419 volts, mientras que para la de oxidación es de menos 0.447 volts. Ahora, los potenciales obtenidos siempre son de reducción. Si te das cuenta aquí en estos valores, ambos, aunque para la semirreacción de oxidación, pues obviando es de oxidación, el valor que nos están dando es de reducción, o sea, la E es de reducción. Por lo tanto, el valor de oxidación o de la reacción de oxidación siempre se va a restar. Entonces tenemos la fórmula
E es igual al potencial de reducción de la reacción de reducción menos el potencial de reducción de la reacción de oxidación. Simplemente sustituimos los valores y obtenemos el valor de E, para este caso de 0.7889 volts. Ahora ya calculamos el valor de E y nos regresamos a la ecuación que teníamos al principio. Tenemos entonces delta G es igual a menos N por F por E. Y esta última letra, esta última variable, es lo que acabamos de calcular. Simplemente vamos a hacer un análisis de cómo va a ser la generalidad para el uso de esta fórmula. Tenemos entonces la N es el número de electrones intercambiados en el proceso. Como solamente es un intercambio de electrones, siempre este valor es positivo. Y la F solamente es la constante de Faraday y esta también siempre es positiva. Por lo tanto, entonces, si nosotros empezamos a hacer de una forma generar los cálculos, el producto de N y F siempre va a ser positivo. También en el caso que acabamos de resolver, el valor de E también resultó que es positivo. Ahora tenemos que son un producto de valores positivos, todo eso va a ser positivo, pero al multiplicarse por el negativo de la misma fórmula, entonces resultará que los valores para delta G en este caso son negativos. Por lo tanto, la reacción resulta espontánea. Recordemos, espontáneo significa que la reacción se va a dar, no nos importa si en 3 segundos, en 1 hora o en 1 año, no nos importa el tiempo, solamente que se va a dar. Ahora, en términos electroquímicos, para saber si una reacción es o no espontánea, o sea, en este caso, necesitamos saber el valor de E. Por lo tanto, aquí tenemos dos notitas. La primera, siempre que el valor de E sea mayor a 0, entonces el valor que obtengamos de delta G va a resultar menor a 0 y la reacción es espontánea. Por lo tanto, simplemente al calcular el valor de E ya vamos a poder saber si la reacción se va a dar o no. Ahora, si el valor de E resulta menor a 0, pues es la contraparte, el valor de delta G será mayor a 0 o será positivo y en esta ocasión la reacción no es espontánea. Ya para finalizar, entonces tenemos el cuadrito de resumen, como siempre. Respecto al valor de E y al cambio en el delta G, tenemos entonces cuando el valor de E es menor a 0, entonces delta G va a ser mayor a 0. Y cuando tenemos el valor de E que es mayor a 0, el valor de delta G será menor a 0. Por lo tanto, en este caso, la reacción cuando delta G es menor a 0 resulta ser espontánea. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente clase.